Por la quietud de la calle suburbana se arrastraba un eco insistente, un golpeteo rítmico. Era como un código Morse nacido de la desesperación, una llamada de auxilio que se perdía sin que nadie, al parecer, la escuchara. Toc, toc, un golpe sordo y seco. Después, el silencio. Y al instante, de nuevo el mismo son. Golpe, golpe, golpe. En los 17 años que llevaba en el cuerpo, el agente Carlos Charlie Méndez había respondido a cientos de llamadas de asistencia social. Sin embargo, había algo en esta que le ponía los pelos de punta. A su lado, en el porche, la trabajadora de ausentismo escolar, con la preocupación grabada a fuego en su rostro curtido, no apartaba la vista de la puerta. «Llevo 15 minutos oyendo esos golpes», le susurró, y también la voz de un niño. Un llanto que pedía que lo dejaran salir. Charlie volvió a tocar el timbre. La respuesta fue, una vez más, la nada. El exterior de la casa, ubicada en una impecable urbanización de Monterrey, Nuevo León, no delataba nada fuera de lo normal. Los arbustos estaban podados con esmero, un felpudo daba la bienvenida en la entrada y unas jardineras con flores secas se alineaban en un orden pulcro. Pero aquel sonido lo contradecía todo. Toc, toc, toc. Policía de Monterrey. Abran la puerta. Su voz, cargada con una autoridad que ya había franqueado incontables puertas, resonó con fuerza. Por fin, un atisbo de movimiento en el interior. La puerta se entreabrió, revelando la figura de un hombre con los ojos vidriosos y el cabello despeinado. «Lo siento, estaba durmiendo», murmuró el hombre. Pero fue en ese fugaz instante, al abrirse la puerta, que Charlie vislumbró algo a sus espaldas que le heló la sangre en las venas. Unas barras metálicas, que se extendían del suelo al techo, partían en dos la sala de estar. Y tras ellas, apenas visible en la penumbra, se recortaba la pequeña y frágil silueta de un niño. «Déjame salir», rogó una vocecita lastimera. «Abre la puerta». No fue hasta que Charlie cruzó el umbral que el horror se desplegó en toda su magnitud. Un niño de 7 años, desnudo y sucio, se encontraba atrapado en una celda improvisada en mitad de una casa de familia mexicana. Las paredes que lo rodeaban estaban manchadas de heces. Las ventanas habían sido tapiadas con madera contrachapada, una madera que mostraba las cicatrices de profundos arañazos. Y los ojos del niño, dos pozos inmensos y atormentados, se encontraron con los de Charlie en una mezcla de esperanza y desesperación que perseguiría a la gente por el resto de su vida. «Sé que quieres que abramos la puerta, cariño», dijo Charlie, con la voz rota por la emoción. «Estamos trabajando en ello ahora mismo. Prosigamos con la historia». La residencia de los Solís se encontraba en la calle de los Cerezos, a escasas 3 cuadras del Parque Fundidora, un lugar donde las risas de los niños solían llenar el aire durante las tardes de fin de semana. Desde el exterior, la casa era indistinguible de las docenas de viviendas de ladrillo rojo que bordeaban la calle. Era un rincón de un barrio residencial de clase media, donde los vecinos se saludaban con cortesía, pero rara vez se aventuraban más allá de las conversaciones superficiales. Este era un vecindario donde la gente valoraba la privacidad por encima de todo, donde ocuparse de los propios asuntos se consideraba una virtud, no una forma de negligencia. Ricardo Solís había sido un respetado gerente de finanzas, conocido por su meticulosa atención al detalle y su serenidad bajo presión. Sus colegas lo describirían como una persona confiable y equilibrada, el tipo de hombre que recordaba los cumpleaños de todos, pero que rara vez compartía detalles de su propia vida. A sus 43 años, su figura, antes atlética, se había suavizado, y unas canas prematuras le salpicaban el cabello oscuro, otorgándole una apariencia de cansancio constante. Su esposa, Laura, era 4 años mayor que él. Una terapeuta ocupacional que había forjado su carrera trabajando con niños con necesidades especiales. Su experiencia la había convertido en una autoridad a nivel local. Otros padres de niños con dificultades de desarrollo acudían a menudo a ella en busca de consejo. Con sus manos firmes y su paciencia infinita, nadie habría podido imaginar la desesperación que, gradualmente, consumía su vida en casa. En el trabajo, era una profesional consumada. En casa, una mujer que se ahogaba sin un salvavidas a la vista. Los hijos de los Solís presentaban un estudio de contrastes. Valeria, la hija de 18 años, había sido la voz de la conciencia familiar hasta que se mudó a casa de su tía 3 años antes, tras una agria discusión sobre el tratamiento de Dani. Mateo, de 14 años, se había vuelto cada vez más retraído, se refugiaba en los cómics y pasaba el mayor tiempo posible en casa de sus amigos. Camila, de 8 años, que también padecía autismo,
pero con síntomas más leves que su hermano menor, vivía en su propio mundo de rutinas precisas y colecciones cuidadosamente organizadas. Y luego estaba Danny, de 7 años, con autismo no verbal severo, diagnosticado poco después de su tercer cumpleaños. En las fotos de bebé que aún decoraban la repisa, miraba al mundo con ojos brillantes y curiosos y una amplia sonrisa que había desaparecido poco a poco con los años. Los primeros videos familiares mostraban a un niño pequeño que amaba la música y el movimiento, dando vueltas alegremente con una alegría desenfrenada. Esos momentos de conexión se habían vuelto cada vez más escasos a medida que su condición progresaba y los recursos de la familia menguaban. La comunidad que los rodeaba inicialmente se había volcado con guisos y ofrecimientos de ayuda cuando Danny recibió el diagnóstico. Grupos religiosos organizaron cadenas de comida, los vecinos prometieron cuidados paliativos. Pero a medida que los meses se convertían en años y el comportamiento de Danny se volvía más problemático, el apoyo se fue evaporando. No hubo respuesta a las llamadas, las invitaciones cesaron. Los Solís se convirtieron en esa familia de la que la gente hablaba en voz baja en las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros o mientras empujaban los carritos de la compra en los pasillos del supermercado. «Qué lástima para esa gente con un hijo discapacitado», murmuraban. «No sé cómo se las arreglan». Pero pocos preguntaron directamente y aún menos ofrecieron ayuda tangible. Su compasión permaneció en la mera teoría, sin requerir ningún sacrificio real. Mientras tanto, tras las paredes de color neutro de la casa Solís, una tragedia se desarrollaba a cámara lenta. Una tragedia que todos podían presentir, pero que nadie quería ver con la suficiente claridad como para intervenir. Elena Ramírez había sido trabajadora de ausentismo escolar en el Distrito Escolar de Nuevo León durante 25 años, tiempo suficiente para desarrollar un instinto especial para los hogares con problemas. Había visto todo tipo de negligencia disfrazada de educación en casa. Niños a cargo de la casa, mientras sus padres trabajaban en 3 empleos. Adolescentes criando a sus hermanos menores. Pero algo sobre el caso Solís la había estado inquietando durante semanas. El pequeño Danny llevaba 5 meses sin ir a la escuela y las excusas se habían vuelto cada vez más escasas y contradictorias. Primero, fue una emergencia familiar. Luego, unos planes de educación en casa que nunca se presentaron, seguidos de vagas referencias a problemas médicos sin documentación que los respaldara. En esta fresca mañana de mayo, Elena se encontraba en el porche de los Solís por 5ª vez en 3 semanas, con su portapapeles en mano y la determinación grabada en el rostro. Sus nudillos se cerraron con fuerza contra la puerta y el sonido resonó en lo que parecía una casa vacía. Había llamado con antelación, como exigía la normativa, pero como en sus visitas anteriores, nadie respondió. Justo cuando se disponía a dejar otro aviso, lo oyó. Un golpeteo rítmico desde dentro, seguido de lo que parecía la voz de un niño. «Déjame salir. Abre la puerta». Las palabras eran un poco confusas, pero inconfundibles en su desesperación. Elena pegó la oreja a la puerta, con el corazón acelerado. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien?» Cuando los golpes continuaron, pero la voz se apagó, sacó su teléfono móvil y llamó a la policía. 15 minutos después, llegó el agente Carlos Méndez. Su patrulla estaba estacionada discretamente unas casas más allá. Procedimiento estándar para controles de bienestar, para evitar atención innecesaria en el vecindario. Dijo que oyó a un niño pidiendo que lo dejaran salir, confirmó el agente Méndez, con una expresión que solo delataba preocupación profesional. Sí, y llevo semanas intentando contactar con esta familia. El niño de 7 años no ha ido a la escuela y no me han contestado, dijo Elena señalando la casa en silencio. Algo no cuadra aquí. Tras varios minutos de llamar y anunciar su presencia, la puerta principal por fin se abrió. Apareció Ricardo Solís, con el pelo enmarañado y los ojos vidriosos, como si acabara de despertar de un sueño profundo. «Disculpen, oficiales», murmuró con voz ronca. Estaba en el turno de noche. ¿Cuál parece ser el problema? El agente Méndez explicó su presencia mientras Elena notaba que Ricardo miraba nerviosamente hacia la sala. Al entrar, el examen minucioso de la entrada por parte de los agentes no reveló nada inmediato. Fotos familiares en las paredes, zapatos cuidadosamente ordenados junto a la puerta y correo apilado en una mesita auxiliar. Pero a medida que se adentraban en la casa, Elena dio un respingo audiblemente. La sala de estar se había transformado en algo impensable. Se habían instalado profesionalmente barras de metal, como las que se usan en las puertas de seguridad, desde el suelo hasta el techo, creando un recinto similar a una jaula que ocupaba casi la mitad del espacio. Dentro, un niño pequeño estaba sentado desnudo sobre un colchón manchado, rodeado de envoltorios de comida desechados y manchas de lo que parecían ser excrementos humanos en las paredes.
Las ventanas del recinto estaban cubiertas con madera contrachapada, dejando solo finos rayos de luz penetrando la penumbra. ¿Qué demonios es esto? La actitud profesional del agente Méndez se quebró momentáneamente al observar la escena. Ricardo dio un paso al frente, con las manos en alto, apaciguándolo. No es lo que parece. Danny tiene autismo severo. Es muy destructivo, hace agujeros en las paredes y rompe ventanas. Tuvimos que hacer esto para protegerlo. ¿Encerrándolo en una jaula? La voz de Elena tembló con furia apenas contenida. No es una jaula, insistió Ricardo, con un deje de defensa en su voz. Es un recinto seguro. Lo instalamos profesionalmente. Pregúntenle a mi esposa, que es terapeuta ocupacional. Ella sabe lo que necesitan estos niños. Dentro del recinto, Danny se había quedado en silencio, observando a los desconocidos con ojos abiertos y cansados. Cuando el agente Méndez se acercó a los barrotes, el niño retrocedió a gatas, apoyándose contra la pared del fondo. «Hola, amigo», dijo el agente Méndez en voz baja, agachándose para quedar a la altura de los ojos del niño. «Me llamo agente Charlie. Estamos aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme tu nombre?» Danny se balanceó ligeramente, mirando al oficial y a su padre. «Puerta abierta», susurró. «Puerta abierta, por favor. Laura llegará a casa en 1 hora», dijo Ricardo, mirando su reloj. «Ella puede explicarlo todo. Esto no es abuso. Es la única manera de sobrellevarlo. No entienden cómo es. Ha destrozado todos los muebles del piso de arriba. Se ha hecho daño a sí mismo y a su hermana. Intentamos todo lo demás primero». El agente Méndez se enderezó, con la decisión ya tomada. «Necesito que se siente ahí, señor», dijo, señalando una silla lejos del recinto. «Solicito refuerzos y servicios de protección infantil». Mientras hablaba por la radio, solicitando más agentes y servicios sociales, su mirada no se apartó del niño, que seguía meciéndose y susurrando su simple súplica. El agente Carlos Méndez había presenciado muchas escenas perturbadoras en sus 17 años en la policía. Violencia doméstica, casas de droga y abandono de ancianos. Pero algo en esta jaula, estos barrotes y el niño pequeño tras ellos, lo impactó profundamente. Como padre, no podía conciliar la imagen que tenía ante sí con ninguna definición de cuidado parental, sin importar los desafíos que pudiera presentar un niño con necesidades especiales. Respiró lenta y profundamente para calmarse, luchando contra el impulso de abrir la puerta de un tirón. El protocolo exigía paciencia, documentación y un manejo cuidadoso, tanto para la recolección de pruebas como para el bienestar del niño traumatizado. «Señor Solís, necesito que abra esta puerta ahora mismo», dijo el agente Méndez con voz controlada. Ricardo dudó, mirando a la gente y a la jaula. «Está atado con cinchos de seguridad. Tuvimos que hacerlo después de que descubriera cómo abrir el candado normal. Necesitaré unas tijeras». Mientras esperaban las tijeras, el agente Méndez se acercó de nuevo a los barrotes, agachándose a la altura de los ojos de Danny. «Oye, amigo, te sacaremos de ahí pronto, ¿vale?» El chico no respondió, pero su balanceo disminuyó mientras observaba el rostro del agente con cautela, en lo que podría haber sido un atisbo de esperanza. Con otros agentes asegurando la escena y Ricardo sentado lejos de la jaula bajo supervisión, el agente Méndez hizo un inventario minucioso de las condiciones de vida de Danny. El hedor era abrumador, una mezcla de orina, heces y cuerpos sin lavar. El colchón en el suelo estaba manchado y no tenía sábanas ni mantas. Había un vaso de plástico con agua y varios envoltorios de comida esparcidos por todas partes, lo que sugería que Danny comía comida rápida y bocadillos en lugar de comidas normales. Lo más inquietante eran las marcas en las tablas de madera que cubrían la ventana, cientos de pequeños arañazos. Al observarlas más de cerca, parecían marcas de conteo. ¿Estaba intentando contar los días?, preguntó el agente Méndez, señalando los arañazos. Ricardo se encogió de hombros. Le gustan los comportamientos repetitivos. Es parte de su autismo. Mientras otro oficial fotografiaba la escena, el agente Méndez notó algo parcialmente oculto bajo un montón de basura en la esquina. Un pequeño conejo de peluche desgastado. Tenía el pelo enmarañado y le faltaba un ojo. Apartó con cuidado la basura con el bolígrafo, dejando al descubierto el juguete. «¿Es tuyo, Danny?», preguntó con dulzura. Por primera vez, Danny lo miró directamente a los ojos y su expresión cambió sutilmente. «¿Conejo?», susurró. «Mi conejo». El agente Méndez sintió un nudo en la garganta. «Nos aseguraremos de que recuperes tu conejo cuando te saquemos de aquí, ¿de acuerdo?». Cuando llegaron las tijeras, el agente Méndez cortó con cuidado los cinchos que aseguraban la puerta. Al abrirse las barras de metal,
Dani no se precipitó hacia adelante como se esperaba, sino que se apretó con más fuerza contra la pared del fondo, respirando con más fuerza por el pánico ante el repentino cambio. Tranquilo, amigo, lo tranquilizó el agente Méndez. Nadie te va a hacer daño. Estamos aquí para ayudarte. Le tomó 15 minutos de suave persuasión a Dani para que permitiera al oficial acercarse y otros 10 para que aceptara su conejito de peluche de manos del agente Méndez. Cuando por fin lo tuvo en brazos, Dani lo apretó con fuerza contra su pecho, y por un breve instante su rostro se relajó. Tiempo, Elena Ramírez había estado examinando el resto de la casa. Su actitud profesional apenas contenía su horror. El contraste entre la prisión de Dani y el resto de la casa era marcado e inquietante. En el piso de arriba encontró 3 habitaciones bien equipadas, una para los padres, otra al parecer para su hijo adolescente, con cómics y pósteres deportivos, y una con 2 camas bien tendidas que debían de ser de las chicas. Baños limpios con toallas limpias, una cocina repleta de comestibles y fotos familiares fijadas con imanes en las caras sonrientes del refrigerador, incluyendo la de Dani de hace años. ¿Cuánto tiempo lleva Dani guardado en ese recinto?, le preguntó Elena a Ricardo, sentado con la cabeza entre las manos en la mesa de la cocina. Lo instalamos hace unos 3 años, respondió sin levantar la vista, después de que empezara a romper ventanas. El contratista pensó que lo estábamos construyendo para un perro grande. ¿3 años? La revelación le provocó náuseas. ¿Y dices que esta era la única solución? ¿Para un niño que tenía 4 años en ese momento? Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró Laura Solís. Todavía con el uniforme de su turno de hospital, se quedó paralizada al ver a los policías en su casa. ¿Qué pasa? Sus ojos se abrieron de par en par al observar la escena, y su mirada finalmente se posó en la jaula abierta y en Dani, envuelto con cuidado en una manta por un agente. Dios mío. Señora Solís, el agente Méndez se acercó a ella. Estamos aquí porque nos preocupa el bienestar de su hijo Dani. Como puede ver, lo encontramos en condiciones que constituyen negligencia grave y posible abuso. Para sorpresa de todos, el rostro de Laura se arrugó, no en señal de desafío, sino en lo que pareció un profundo alivio. Gracias a Dios, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Por fin alguien lo vio. Alguien finalmente hizo algo. Su reacción provocó un cambio palpable en la sala. Ricardo levantó la cabeza de golpe, conmocionado y traicionado, mientras el agente Méndez y Elena intercambiaban miradas confusas. Laura, ¿de qué hablas?, exigió Ricardo. Esta era nuestra solución, nuestra única opción cuando nadie nos ayudaba. No, dijo Laura, con la voz cada vez más fuerte, a medida que años de silencio cómplice comenzaban a romperse. Esta nunca fue la única opción. Esta era tu solución, Ricardo. Simplemente dejé de oponerme a ello. Y que Dios me perdone por eso. La revelación quedó suspendida en el aire como una presencia física, transformando la comprensión de todos sobre la dinámica que se desarrollaba en el hogar Solís. Lo que inicialmente parecía la unión de 2 padres en una estrategia equivocada para una situación difícil, ahora se revelaba como algo más complejo. Un hogar con sus propias estructuras de poder, compromisos silenciosos y conflictos ocultos. Mientras los paramédicos llegaban para evaluar a Dani, el agente Méndez vislumbró su rostro. Por primera vez, Dani miró directamente a su madre, al otro lado de la habitación, con una expresión indescifrable. Laura dio un paso hacia él con la mano extendida, pero Dani se dio la vuelta, hundiendo la cara en su conejito de peluche y dejando que solo la gente lo guiara hacia la ambulancia que lo esperaba. En ese momento, el agente Méndez reconoció el punto de inflexión que todos habían cruzado. No habría una solución sencilla, ni una fácil asignación de culpas, ni una rápida sanación de las heridas que habían supurado en este hogar durante años. La jaula podría estar abierta, pero las barreras entre estos miembros de la familia tardarían mucho más en derribarse. Mientras los paramédicos examinaban cuidadosamente a Dani en la ambulancia estacionada afuera, llegó la inspectora Mónica Herrera para hacerse cargo de la investigación. Con 22 años de experiencia y especializándose en casos de abuso infantil, la inspectora Herrera recorrió la casa de los Solís con precisión metódica, captando con su ojo experto detalles que otros podrían pasar por alto. Observó el costoso sistema de seguridad, los envases de medicamentos cuidadosamente etiquetados en el baño principal y los zapatos ordenados junto a cada puerta. Este no era un hogar sumido en el caos. Era un hogar con sistemas, orden y atención al detalle en todas partes, excepto en el espacio donde habían tenido a Dani. Me gustaría ver las habitaciones de los niños, le dijo al agente Méndez, quien la condujo arriba, donde otro agente interrogaba con delicadeza a Mateo, el hijo de 14 años que, al llegar a casa del colegio, se encontró con coches de policía en la entrada.
La habitación de Mateo era la típica de un adolescente. Pósteres de superhéroes, ropa desparramada de un cesto, cómics apilados desordenadamente sobre un escritorio. Pero la inspectora Herrera notó algo revelador. Un ventilador ruidoso junto a la cama, tapones para los oídos en la mesita de noche y una cerradura robusta en la parte interior de la puerta. ¿Instalaste tú mismo esa cerradura?, le preguntó Mateo, sentado en el borde de la cama con la mirada baja. Papá la puso después de que Dani entrara una noche y rompiera mi colección de figuras de acción, murmuró Mateo. Dijo que era la única manera de que pudiera tener cosas bonitas. ¿Con qué frecuencia salía Dani de su área de abajo? La inspectora Herrera eligió sus palabras con cuidado. Mateo se encogió de hombros. Ya no mucho. Solía salir todo el tiempo cuando recién construyeron la jaula. Es listo, descubrió cómo abrir las cerraduras. Fue entonces cuando papá empezó a usar los cinchos. Hizo una pausa y luego añadió en un susurro. A veces lo oía llorar. Por la noche, empecé a usar el ventilador para no tener que escucharlo. La inspectora pasó al baño de las chicas, donde el amarillo y el verde predominaban en un lado, mientras que el otro presentaba filas meticulosas de libros ordenados por color. Este es el lado de Camila, explicó Mateo desde la puerta. Le gusta tener todo organizado. Ella también es autista, pero no como Dani. Puede hablar y todo eso. Y el otro lado, esa era la cama de Valeria. Ya no vive aquí. Tiene 18 años y vive con la tía Karen. Ella y papá tuvieron una gran pelea por Dani hace como 3 años y ella se fue. La inspectora Herrera tomó nota para contactar a Valeria. ¿Tus padres hablaron alguna vez de otras opciones para Dani? ¿Escuelas especiales? ¿Programas de terapia? El rostro de Mateo se ensombreció. Al principio lo intentaron todo. Mamá lo llevaba a un centro de terapia especial 3 veces por semana y estaba mejorando. Podía decir más palabras y no se ponía tan nervioso. Pero entonces papá perdió su trabajo y el seguro ya no lo cubría. Mamá intentó hacer la terapia ella misma, pero trabajaba todo el tiempo para pagar las cuentas y Dani empeoró. Mientras Mateo seguía respondiendo preguntas arriba, otros agentes patrullaban el vecindario. Las respuestas pintaron un panorama inquietante de indiferencia colectiva. Claro, a veces oía llantos, admitió Isabel Gómez, una maestra jubilada que vive al lado, pero muchos niños autistas lloran. ¿Qué se suponía que debía hacer? Parecían buena gente. Siempre me corta el césped cuando no estoy. Llamé al DIF una vez, confesó Fernando Torres, desde el otro lado de la calle. Hace como un año, vi al niño mirando por una grieta en las tablas, golpeando la ventana. Pero cuando llegó la trabajadora social, no la dejaron entrar. Dijeron que el niño estaba durmiendo la siesta y que llamarían para reprogramar la cita. Supongo que nunca lo hicieron. Y yo, apartó la mirada, con la vergüenza evidente en sus hombros caídos, no insistí. De vuelta en la casa, los técnicos forenses documentaron cada detalle del recinto de Dani. Encontraron envoltorios de comida que databan de semanas atrás, lo que sugería una alimentación irregular. Las tablas de madera que cubrían las ventanas habían sido reforzadas varias veces, con clavos nuevos clavados sobre los antiguos. Un técnico descubrió una pequeña grieta donde Dani había logrado crear una mirilla al mundo exterior, una diminuta abertura por la que podía vislumbrar la vida normal que continuaba sin él. Lo más inquietante era la pared detrás del colchón, donde Dani había creado un elaborado patrón de arañazos. Al principio parecían aleatorios, pero al examinarlos más de cerca formaban un calendario rudimentario pero reconocible. 7 líneas verticales cruzadas con una horizontal, repetidas una y otra vez, que medían semanas que se habían convertido en meses y luego en años. Estaba contando los días, le dijo el técnico a la inspectora Herrera. Este chico contaba el tiempo como un prisionero. Mientras la investigación continuaba en el interior, el agente Méndez acompañó a la inspectora Herrera a la ambulancia, donde los paramédicos habían limpiado a Dani y lo habían envuelto en una manta limpia. El estado físico del niño lo decía todo. Su piel pálida delataba la falta de luz solar, sus músculos estaban subdesarrollados por el confinamiento y tenía las uñas rotas de tanto aramear las tablas de madera. Pero lo que más impresionó a la inspectora fue su mirada atenta, sin perderse nada. «Hola, Dani», saludó la inspectora Herrera con dulzura, sentándose al borde del escalón de la ambulancia. «Me llamo Mónica. ¿Te importa si hablo contigo un momento?» Dani la miró a la cara y luego la apartó, apretando los brazos alrededor de su conejito de peluche. No habló. ¿Puedes contarme algo sobre tu conejo? ¿Tiene nombre? Tras una larga pausa, Dani susurró. Conejo me protege. Me alegro. Todos necesitamos a alguien que nos proteja. Esperó,
dándole tiempo para que respondiera a su propio ritmo, usando técnicas que había aprendido para entrevistar a niños traumatizados. Lentamente, con palabras sueltas y frases cortas, se fue formando una imagen de la vida de Dani en confinamiento. Habló de monstruos nocturnos que la inspectora Herrera interpretó como terrores nocturnos, cuadros en la pared, las marcas de su calendario y la voz del exterior, los sonidos de la vida familiar normal que continuaba más allá de su jaula. «¿Mamá llora a veces?», dijo Dani inesperadamente, con su declaración más larga hasta la fecha. Detrás de la puerta. Pide perdón. Mientras evaluaban a Dani, Laura Solís estaba sentada en el comedor prestando su declaración a otro inspector. Años de tensión se reflejaban en las profundas arrugas alrededor de sus ojos, en el temblor de sus manos mientras agarraba un vaso de agua. «Quiero que entienda», dijo, con la precisión de su terapeuta evidente, incluso en su angustia, que Dani no siempre estaba allí. Comenzó como un espacio seguro, solo para sus crisis. Unas horas como máximo. Luego se convirtió en una noche. Luego, en fines de semana. Luego, se quedó callada, mirándose las manos. Ricardo dijo que era temporal, solo hasta que pudiéramos permitirnos una mejor ayuda. Pero lo temporal se convirtió en normal. Y lo normal en esto. Usted es terapeuta ocupacional que trabaja con niños con necesidades especiales, comentó el inspector, consultando sus notas. Seguro que reconoce que esto fue abusivo. La cara de Laura se arrugó. Claro que sí. Todos los días iba a trabajar y ayudaba a los hijos de otras personas mientras mi propio hijo vivía como un animal. ¿Sabe lo que le hace a uno ese tipo de culpa? Intent compensarlo. Al principio mantuve su jaula limpia, le traje juguetes, le leí cuentos a través de los barrotes, pero Ricardo dijo que lo estaba poniendo demasiado cómodo, que Dani necesitaba aprender las consecuencias de su comportamiento destructivo. ¿Y lo aceptó? El tono del inspector permaneció neutral, pero la pregunta fue directa. No. Sí. Ya no sé nada, dijo Laura con los hombros hundidos. Al principio peleábamos constantemente por eso. Luego, menos. Luego, casi nada. Hice turnos de noche para no tener que verlo. Me dije a mí misma que estaba buscando una solución, ahorrando para atención especializada. Pero la verdad es que era una cobarde. Era más fácil fingir en el trabajo que era buena persona que afrontar lo que pasaba en mi propia casa. Mientras tanto, afuera, los vecinos se habían reunido al borde del cordón policial, con rostros que mezclaban conmoción, curiosidad y justificación defensiva. Parecían una familia normal, le repitió una mujer a un reportero local que había llegado al lugar. Siempre traían brownies a la venta de pasteles del barrio. A medida que avanzaba el día, surgieron más piezas del rompecabezas. Los agentes encontraron a Valeria, la mayor de los Solís, en casa de su tía, al otro lado de la ciudad. A diferencia de los vecinos, no se sorprendió. Intenté contárselo a la gente, dijo con lágrimas en los ojos. Llamé al DIF 2 veces antes de irme. Vinieron una vez, pero mamá y papá limpiaron la zona de Dani y la dejaron como una habitación normal. Le dijeron a la trabajadora social que me estaba portando mal porque estaba celosa de la atención que Dani necesitaba. Después de la segunda vez que llamé, papá me quitó el teléfono y me dijo que ya no formaba parte de la familia si no apoyaba sus decisiones. Así que me fui. Tenía que hacerlo, pero nunca dejé de pensar en Dani. Nunca. Al anochecer, mientras concluían las investigaciones forenses en la casa y los niños Solís restantes eran trasladados a un hogar de acogida de emergencia, la inspectora Herrera se encontraba en lo que había sido la prisión de Dani, absorbiendo el impacto de lo ocurrido allí. Las paredes parecían contener el eco de la soledad del niño. Su calendario, una huella de su espíritu inquebrantable. A pesar de todo, había conservado la suficiente identidad como para marcar el paso del tiempo. Para recordar que había un mundo más allá de su jaula. Para creer que algún día la puerta podría abrirse. Afuera, al caer la noche, mientras los vecinos regresaban a sus casas y las furgonetas de noticias recogían sus equipos, comenzaba un nuevo tipo de ajuste de cuentas. Uno que obligaría a toda una comunidad a cuestionar qué significa presenciar el sufrimiento y mirar hacia otro lado. La sala de interrogatorios de la policía de Monterrey fue diseñada deliberadamente para que tuviera paredes beige sin ningún detalle destacable. Una mesa robusta atornillada al suelo y sillas que no eran lo suficientemente cómodas para sentarse durante largos periodos. Ricardo Solís llevaba allí 4 horas y su compostura inicial se desmoronaba gradualmente a medida que la inspectora Herrera desmantelaba metódicamente sus justificaciones. La cámara de vídeo en la esquina capturó cada cambio de expresión, cada gesto defensivo, cada momento de desafío y desesperación. Repasemos esto de nuevo, dijo la inspectora Herrera con voz firme, pero inflexible.
Hace 3 años contrató a un contratista para que construyera lo que describió como un gran recinto para perros dentro de su sala. Pero no era para un perro, ¿verdad, señor Solís? Ricardo se pasó las manos por el pelo, un gesto que había repetido tantas veces en las últimas horas que ahora lo tenía desordenado. No lo entienden. Ninguno de ustedes entiende cómo es. Dani estaba destruyendo nuestra casa, haciéndose daño a sí mismo, lastimando a su hermana. Lo intentamos todo. Medicamentos, terapia, dietas especiales. Nada funcionó. La compañía de seguros rechazó nuestras solicitudes de atención especializada, alegando que sus tratamientos no eran médicamente necesarios. ¿Sabe lo que se siente ver a tu hijo golpearse la cabeza contra la pared hasta sangrar y que te digan que no es necesario detenerlo? Así que construyó una jaula, dijo la inspectora Herrera con rotundidad. Una habitación segura, insistió Ricardo, aunque su voz carecía de la convicción de antes. No se suponía que fuera permanente, solo hasta que ahorráramos lo suficiente para un centro de atención especializada. Pero luego perdí mi trabajo y las facturas médicas de Camila se acumulaban y Laura tuvo que hacer turnos extra y canturreó mirándose las manos. Se nos fue el tiempo. En otra sala de interrogatorios, Laura Solís estaba sentada frente al inspector Jorge Castillo. Su uniforme de hospital había sido reemplazado por la ropa de calle que se proporcionaba a los sospechosos. A diferencia de su esposo, Laura había dejado de intentar justificar sus acciones y en cambio hablaba con el tono clínico propio de su formación en terapia, distante como si hablara del hijo de otra persona. La condición de Dani incluye un trastorno grave del procesamiento sensorial, explicó. Ciertos sonidos, texturas o luces pueden provocar crisis nerviosas. Inicialmente, el recinto se concibió como un entorno sensorialmente controlado, con estimulación reducida y un entorno predecible. Pero usted describe un espacio terapéutico, señaló el inspector Castillo. Lo que encontramos fue a un niño en condiciones insalubres, sin acceso a la higiene básica ni a la comodidad. La fachada profesional de Laura se quebró un poco. No siempre fue así. Al principio lo mantuve limpio. Creé horarios visuales y les proporcioné juguetes sensoriales. Leí todos los libros, probé todas las técnicas. Pero entonces Ricardo empezó a cambiar las reglas. Decía que estaba mimando a Dani, que necesitaba límites más firmes. Discutíamos constantemente por eso. Aún así, siguió yendo a trabajar todos los días, cuidando a los hijos de otras personas, mientras su hijo vivía en esas condiciones, observó el inspector. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. La primera emoción real que mostraba. Sí, susurró, porque en el trabajo seguía siendo una buena persona. En el trabajo podía fingir que mi vida familiar no era un desastre. Todos los días me decía que mañana sería diferente. Lou plantaría cara, Ricardo. Mañana encontraría una solución. Mañana ahorraría suficiente dinero para que Dani recibiera la atención adecuada. Miró directamente al inspector. ¿Sabe cuántos mañanas pasaron mientras me decía esa mentira? Mientras los interrogatorios continuaban en el centro, se gestaba un enfrentamiento en el Hospital Universitario de Monterrey, donde Dani había sido ingresado para evaluación. El hermano de Ricardo, Arturo Solís, había llegado de Saltillo tras ver la noticia de última hora. Las imágenes de seguridad del hospital captaron su explosivo encuentro con Valeria, quien había ido a ver a su hermano. «Lo hiciste tú», espetó Arturo en la sala de espera, señalando con el dedo acusador a su sobrina de 18 años. «Llamaste a la policía para denunciar a tus propios padres. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a esta familia?» Valeria se mantuvo firme, con la voz temblorosa pero decidida. «No, tío Arturo, ellos lo hicieron. Metieron a mi hermano en una jaula durante 3 años. ¿Dónde estuviste todo ese tiempo? Lo visitaste en Navidad. Viste que Dani nunca asistía a las reuniones familiares y nunca preguntaste por qué. Tu padre decía que Dani no soportaba las situaciones sociales, que estaba mejor en su habitación especial. Todos pensábamos, ¿pensaste en lo que te convenía?», interrumpió Valeria, alzando la voz. «En esta familia, todos elegíamos creer lo que nos permitiera dormir. Bueno, yo no podía dormir. Oía a Dani llorar a través de las paredes. Lo vi deteriorarse, pasando de ser un niño que podía decir pocas palabras y jugar juegos sencillos a un prisionero aterrorizado y silencioso que se estremecía cada vez que alguien se le acercaba. El enfrentamiento terminó solo cuando intervino la seguridad del hospital, pero no antes de que otros pacientes y personal lo presenciaran, lo que avivó la creciente reacción de la comunidad. Al anochecer, la noticia se había extendido de los medios locales a los nacionales, con reporteros acampando frente a la Casa Solís y el hospital. Las redes sociales estallaron con indignación,
teorías y juicios de personas que nunca habían conocido a la familia, pero que se sentían con derecho a analizar su tragedia. Dentro del hospital, alejado del creciente circo mediático, Dani se sometió a un examen médico exhaustivo. La doctora Patricia Navarro, pediatra especialista en casos de abuso infantil, documentó sus hallazgos con meticulosidad, consciente de que su informe sería crucial para cualquier proceso legal futuro. El paciente presenta signos de negligencia física prolongada, registraba sus datos en su grabadora. Presenta atrofia muscular consistente, con restricción de movimiento. Deficiencia de vitamina D, lo que indica falta de exposición solar. Múltiples abrasiones cicatrizadas en dedos y uñas, compatibles con el rascado repetido de superficies duras. Mala salud dental, lo que sugiere prácticas de higiene inadecuadas. Peso en el percentil 15 para su edad. Altura en el percentil 10, lo que indica posibles deficiencias nutricionales. Pero fue la evaluación del comportamiento de Dani la que resultó más desgarradora. La doctora Navarro observó que, si bien su autismo presentaba desafíos significativos, muchos de sus comportamientos más perturbadores parecían ser respuestas al trauma más que síntomas neurológicos. Muestra reacciones de sobresalto extremo al abrirse o cerrarse puertas. Acumula comida, escondiendo pequeños trozos en su ropa. Lo más revelador es que sufrió una gran angustia cuando el personal médico intentó separarlo de su conejito de peluche, la única posesión que le habían permitido conservar de su vida anterior. En mi opinión profesional, concluyó la doctora Navarro en su informe, muchos de los comportamientos descritos por los padres como justificación del confinamiento del niño podrían haberse visto exacerbados o causados directamente por el propio confinamiento, creando un ciclo autoperpetuante de trauma y respuesta. Mientras continuaba la evaluación médica de Dani, la trabajadora social Verónica Soto se reunió con Camila y Mateo en el hogar de acogida de emergencia donde habían sido ubicados. Los hermanos estaban sentados uno al lado del otro, en un sofá floreado, sin tocarse, pero claramente reconfortados por la presencia del otro. ¿Puedes contarme sobre vivir con Dani?, preguntó Verónica con dulzura. Mateo miró a su hermana menor y luego a la trabajadora social. Antes era diferente. De pequeños, Dani era solo nuestro hermano. Era diferente, sí, pero seguía siendo parte de la familia. Veíamos películas juntos y mamá nos obligaba a sentarnos a la mesa, incluso cuando Dani solo comía papas fritas. ¿Cuándo cambió?, preguntó Verónica cuando Mateo se quedó callado. Después de que papá perdiera el trabajo, dijo Camila inesperadamente, con voz suave pero clara. Dani empezó a tener más crisis porque su rutina era diferente. Papá estaba en casa todo el tiempo y él y mamá peleaban mucho por dinero. Dani gritaba y se golpeaba cuando ellos gritaban. Fue entonces cuando papá construyó la jaula, continuó Mateo. Dijo que era temporal, solo un espacio seguro donde Dani podía calmarse. Pero luego se convirtió en el lugar donde Dani dormía por las noches y luego donde se quedaba los fines de semana. Entonces, se fue a dormir, mirándose las manos. Entonces, para siempre, terminó Camila por él. Mamá lloraba mucho. Se sentaba afuera de la jaula de Dani cuando papá no estaba en casa y le leía cuentos. Pero cuando papá llegaba a casa, ella se detenía y subía las escaleras. ¿Tenías miedo de tu padre?, preguntó Verónica con cautela. Los hermanos intercambiaron miradas. No exactamente miedo, dijo Mateo lentamente. Papá nunca nos pegaba ni nada, pero cambió después de perder el trabajo. Se puso muy estricto con las reglas y los horarios. Era como si necesitara controlarlo todo, ya que no podía controlar su situación laboral. Y se enojaba mucho si le preguntábamos sobre Dani. Decía que no entendíamos qué era necesario para mantener a todos a salvo. ¿Creías que Dani era peligroso?, preguntó Verónica. Camila negó con la cabeza vigorosamente. Dani no era peligroso. Estaba asustado. Yo también soy autista, pero hablo mejor y no tengo tantos problemas sensoriales, pero entiendo lo que se siente cuando todo es demasiado ruidoso, brillante y áspero. Dani no intentaba lastimar a nadie. Solo intentaba calmar los malos sentimientos. Al caer la noche sobre Monterrey, la investigación se extendió más allá de la familia inmediata. La inspectora Herrera entrevistó a los antiguos terapeutas de Dani, quienes expresaron su consternación por su condición. Se citaron los registros de las compañías de seguros, lo que reveló un patrón de reclamaciones denegadas a pesar de las recomendaciones profesionales de una intervención intensiva. Los administradores escolares admitieron a regañadientes que Dani había sido retirado administrativamente debido a la falta de recursos, en lugar de recibir una adaptación adecuada. El panorama que surgió no fue simplemente un fracaso parental, sino un abandono sistemático.
Una familia que tuvo que lidiar con desafíos abrumadores, mientras los sistemas de apoyo, que deberían haber sido redes de seguridad, se convertían en obstáculos. Este contexto no excusaba el abuso, sino que lo situaba en un contexto más amplio que involucraba a las instituciones y las comunidades, además de a los padres. A medianoche, cuando Danny finalmente se quedó dormido en su cama de hospital, abrazado a su conejito de peluche y rodeado por la suave luz de las luces nocturnas instaladas por una enfermera compasiva, el caso se había convertido en algo más que una simple historia de padres malvados y un niño rescatado. Había expuesto las deficiencias en los servicios sociales, la atención médica, la educación y la responsabilidad comunitaria, revelando la facilidad con la que un niño vulnerable podía desaparecer de la vista pública mientras permanecía oculto a plena vista. Sus carteles no transmitían mensajes de condena, sino de un reconocimiento incómodo. Podríamos haber sido nosotros, apoyar a las familias con necesidades especiales, el más doloroso, todos le fallamos a Danny. Mientras la inspectora Herrera conducía a casa tras 20 horas trabajando en el caso, pasó junto a la vigilia, observando cómo la luz de las velas iluminaba los rostros decididos de los padres que reconocían en la historia de los Solís la versión más oscura de sus propias luchas cotidianas. Su presencia complicó la narrativa sencilla de monstruos y víctimas, sugiriendo en cambio una realidad más matizada donde la gente común podía cometer actos imperdonables al ser forzada a superar sus capacidades sin el apoyo adecuado. El teléfono de la inspectora sonó. Era el laboratorio con los resultados preliminares de la evidencia recolectada en la casa de los Solís. Entre los objetos analizados se encontraba el conejo de peluche de Danny, que contenía rastros de lágrimas no solo del niño, sino también de una mujer adulta, lo que sugería que Laura había pasado tiempo llorando con su hijo en su confinamiento. Este pequeño detalle, más que cualquier confesión dramática, reveló la torturada complejidad de una madre que participó en el abuso de su hijo y al mismo tiempo lo lloró. Mientras tanto, en la comisaría, Ricardo Solís finalmente se derrumbó tras horas de interrogatorio. Sus justificaciones cuidadosamente elaboradas se desmoronaron en la cruda realidad. Le guardaba rencor, admitió, con lágrimas en los ojos. Mi vida perfecta, mi familia perfecta, todo destrozado por su condición. Los gritos constantes, los muebles destrozados, las miradas de los vecinos, las facturas médicas que nos llevaron a la ruina. Empecé a verlo como el problema, en lugar de verlo como mi hijo. Y cuando empiezas a pensar en tu hijo como un problema que hay que contener, en lugar de como una persona a la que hay que ayudar, se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿qué le hice a mi hijo? Mientras se grababa la confesión de Ricardo como prueba, Laura, sentada sola en su celda de la cárcel del condado, rompía metódicamente un pañuelo en pedacitos, un mecanismo de defensa que había desarrollado durante los años de complicidad en el confinamiento de su hijo. Mañana traería comparecencias, cargos, tal vez una oportunidad de libertad bajo fianza, pero esta noche, los padres que habían encerrado a su hijo se encontraban tras las rejas, experimentando por primera vez una fracción del confinamiento que le habían impuesto. Sin embargo, incluso en este momento de justicia no había simples villanos ni héroes, solo personas destrozadas que habían tomado decisiones imperdonables en circunstancias que, si bien nunca justificaron sus acciones, hicieron comprensible su trágica trayectoria. Y en ese incómodo espacio entre la condena y la comprensión se encontraba la verdad más inquietante de todas. La línea que separaba a los monstruos del resto de nosotros podría ser más delgada de lo que cualquiera quería admitir. Amaneció en el Hospital Universitario de Monterrey. Una tenue luz se filtraba por las persianas de la habitación de Danny. El niño había dormido a ratos, despertándose varias veces durante la noche con gritos silenciosos, con su pequeño cuerpo rígido de terror hasta que la enfermera de noche le recordó con delicadeza dónde estaba. Por la mañana, unas ojeras le ensombrecían los ojos, pero algo más había emergido. Una vigilancia atenta, una evaluación cautelosa de su nuevo entorno que delataba una inteligencia que había sobrevivido intacta a su terrible experiencia. La doctora Cristina Mendoza, la psicóloga infantil líder del hospital, llegó temprano y se sentó en una silla cerca de la cama de Danny con paciencia pausada. No habló de inmediato, permitiendo que el niño se acostumbrara a su presencia mientras ella revisaba su historial médico. Danny la observaba desde detrás de la barrera protectora de su conejito de peluche, con la mirada fija. «Buenos días, Danny», dijo finalmente la doctora Mendoza, con voz suave pero no condescendiente. «Me llamo doctora Cristina. Traje algo que podría gustarte». Colocó un pequeño proyector de luz en la mesita de noche y lo encendió, proyectando un delicado patrón de estrellas en el techo. La mirada de Danny siguió las luces y su postura rígida se suavizó casi imperceptiblemente. «Las estrellas me ayudan a sentirme tranquilo a veces», continuó la doctora Mendoza sin esperar respuesta.
Cuando siento miedo o tristeza, me gusta mirarlas y recordar que el mundo es enorme y está lleno de cosas hermosas. Durante varios minutos permanecieron sentados en silencio, observando cómo los patrones estelares giraban lentamente. Entonces, tan silenciosamente que la doctora Mendoza casi lo ignora, Danny susurró: ¿Estrellas fuera de la jaula? La simple pregunta tenía implicaciones devastadoras. ¿Acaso este niño había estado tan confinado que había olvidado la existencia de las estrellas reales? La doctora Mendoza tragó saliva antes de responder con cautelosa honestidad. Sí, Danny, hay estrellas afuera. Estrellas reales en el cielo nocturno, mucho más hermosas que estas. Cuando te sientas mejor, quizás puedas verlas. Danny lo consideró y luego hizo otra pregunta que rompió la compostura profesional que la doctora mantenía. ¿Ahora afuera para siempre? La voz de la doctora Mendoza tembló ligeramente al responder. Sí, Danny, afuera para siempre. No más jaula. Nunca. La evaluación psicológica posterior reveló la profunda profundidad del trauma de Danny. Las herramientas de evaluación estándar resultaron inadecuadas para un niño que había experimentado un aislamiento tan extremo. Danny mostraba signos de autismo institucional, comportamientos que imitaban su condición subyacente, pero que en realidad eran adaptaciones al confinamiento prolongado. Acumulaba comida en la funda de su almohada. Se ponía frenético cuando se cerraban las puertas. Medía sus días según la rutina del hospital, con precisión obsesiva, como si aún mantuviera su calendario de pared de arañazos. Lo que más preocupaba a la doctora Mendoza era la relación de Danny con el espacio. Cuando le permitían entrar en la pequeña sala de juegos del hospital, permanecía dentro de un límite invisible, aproximadamente del tamaño de su antigua jaula, sin querer aventurarse más allá, ni siquiera cuando se le animaba. Cuando una enfermera bien intencionada intentó llevarlo a la zona de juegos pediátrica, más grande, al final del pasillo, Danny experimentó un pánico tan intenso que tuvieron que sedarlo. La jaula sigue ahí, explicó la doctora Mendoza al equipo de tratamiento durante su conferencia matutina. Hemos quitado los barrotes físicos, pero Danny sigue aprisionado por las barreras psicológicas que construyó para sobrevivir. Su mente se encerró como protección contra la realidad de su confinamiento, y desmantelar esas defensas será un proceso largo y delicado. Mientras continuaba la evaluación psicológica de Danny, la maquinaria legal, que se ponía en marcha, parecía lamentablemente insuficiente para abordar la complejidad de su caso. En una sala abarrotada, Ricardo y Laura Solís comparecieron por primera vez ante la jueza Beatriz Rivas, una figura imponente, conocida por su enfoque sensato en los casos de bienestar infantil. Su señoría, el Estado solicita que se deniegue la libertad bajo fianza, argumentó el fiscal. Los acusados presentan un riesgo de fuga y un peligro potencial continuo para sus hijos restantes. El abogado de oficio de los Solís, Sergio Peña, replicó con un argumento que provocó murmullos en la sala. Su señoría, si bien no minimizamos la gravedad de estos cargos, solicitamos al tribunal que considere el contexto. Mis clientes no corren el riesgo de fugarse. Están profundamente arraigados en esta comunidad. Además, la señora Solís fue quien expresó su alivio cuando las autoridades descubrieron su situación, sugiriendo que quería una intervención. Solicitamos una fianza razonable, con condiciones que incluyen la prohibición de contacto con los niños mientras se resuelve este caso. La mirada penetrante de la jueza Rivas se movió entre los acusados, los abogados y la abarrotada sala antes de emitir su fallo. Se fija una fianza de 7,000,000 de pesos para cada uno, con monitoreo electrónico y estricta prohibición de contacto con los menores. Además, añadió, silenciando con la mano alzada la objeción inicial del fiscal, ordeno evaluaciones psicológicas exhaustivas para ambos acusados antes de continuar. Este caso presenta complejidades que no se resolverán con un juicio apresurado. Mientras los Solís eran conducidos de vuelta a las celdas, incapaces de pagar la cuantiosa fianza, las cámaras de los medios captaron sus expresiones. El rostro de Ricardo, una máscara de resignación derrotada, y la mirada de Laura, desesperada, recorriendo la sala como si buscara a alguien que no estaba allí. Las escaleras del juzgado se convirtieron en un foro improvisado para la respuesta dividida de la comunidad. Un grupo de padres de niños con discapacidad sostenía carteles con mensajes como apoyo, no juicio y fracaso de los sistemas, no solo de los padres. Frente a ellos, al otro lado de la plaza, otro grupo mostraba mensajes más condenatorios, no hay excusa para el abuso y justicia para Danny. Entre estos puntos de vista opuestos se encontraba Valeria Solís, a quien se le había concedido una exención temporal de la escuela para asistir a la audiencia. Un reportero local le acercó un micrófono y le preguntó cómo se sentía sobre la situación de sus padres. No sé cómo se supone que deba sentirme, respondió Valeria,
con una compostura notable para una joven de 18 años que enfrentaba tal escrutinio público. Amo a mis padres y amo a mi hermano Danny. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Lo que pasó en nuestra casa estuvo mal, increíblemente mal, pero no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un mundo que prometía ayuda y luego desapareció cuando más la necesitábamos. Sus palabras, transmitidas en el noticiero vespertino, provocaron conversaciones incómodas en las salas de estar de Monterrey, finalmente, de todo el país. La simple narrativa de padres monstruosos comenzó a cambiar a medida que los periodistas investigaban los desesperados intentos de los Solís por acceder a servicios para Danny antes de que comenzara su confinamiento. Surgieron registros de 15 reclamaciones de seguros denegadas, 8 solicitudes rechazadas para plazas educativas especializadas y una lista de espera de 3 años para el programa estatal de tratamiento residencial, de la que nunca llegaron a la cima. Ninguna de estas revelaciones justificó el abuso, pero complicaron la historia de maneras que obligaron a una reflexión más profunda sobre la responsabilidad colectiva. Como lo expresó un editorial del norte de Monterrey, la jaula de Danny Solís fue construida por las manos de sus padres, pero sus cimientos fueron puestos por sistemas que abandonaron a familias en crisis. Lejos del discurso público, los hermanos de Danny lidiaban con su propio y complejo duelo. En sus respectivos hogares de acogida, Mateo y Camila lidiaban con una dolorosa mezcla de alivio, culpa y confusión. Mateo, en particular, se sentía atormentado por los recuerdos de estar frente a la jaula de Danny, prometiéndole que lo dejaría salir algún día, pero sin encontrar nunca el valor para desafiar a su padre. Debía haber hecho algo, le confesó a su terapeuta durante una sesión de emergencia. Sabía que estaba mal. Todas las noches me quedaba en la cama pensando en Danny abajo, y me decía que mañana le plantaría cara a papá, o llamaría a alguien, o simplemente abriría yo misma la estúpida puerta. Pero nunca lo hice. Eras un niño en una situación imposible, le recordó su terapeuta. Un niño nunca debería tener que ser más valiente que sus padres. Mientras tanto, Camila expresaba su angustia mediante rutinas cada vez más rígidas. Su autismo se manifestaba de nuevas maneras bajo el estrés de la separación familiar. Su madre de acogida la encontró despierta a las 2 de la mañana, ordenando y reordenando metódicamente su pequeña colección de pertenencias. Estoy practicando, explicó Camila cuando se le preguntó con delicadeza. Porque cuando Danny venga a vivir con nosotros, necesitará que todo sea perfecto, o podría asustarse de nuevo. Y si se asusta, podrían volver a meterlo en la jaula. Ninguna palabra de consuelo la convenció de que el confinamiento de Danny no se reanudaría si se portaba mal, revelándolo profundamente que la realidad distorsionada de la familia había afectado incluso a los niños que no habían estado directamente enjaulados. Al finalizar la primera semana de hospitalización de Danny, su condición física mostró una notable mejoría. Las comidas regulares ya habían comenzado a revitalizar su demacrada figura. La terapia solar estaba atendiendo su deficiencia de vitamina de la fisioterapia suave le ayudaba a fortalecer sus músculos atrofiados. Pero su recuperación psicológica siguió una trayectoria más irregular, con momentos de progreso intercalados con reveses devastadores. Uno de ellos ocurrió cuando un voluntario bien intencionado trajo perros de terapia a la sala de pediatría. Mientras otros niños se deleitaban con la presencia de los animales, Danny se puso histérico al ver al labrador acercarse a su habitación, gritando «¡No jaula! ¡No jaula!», con tanto terror que tuvieron que sedarlo. Más tarde, al recomponer las explicaciones fragmentadas que Danny pudo dar, la doctora Mendoza se dio cuenta de que Ricardo había amenazado con poner un perro guardián para vigilar a Danny si seguía intentando escapar, creando una asociación entre perros y castigo que tardaría meses en desentrañar. Estos momentos de regresión se vieron compensados por pequeños pero significativos avances. Al 6º día de hospitalización, Danny se aventuró a acercarse a la ventana de su habitación por primera vez, presionando la palma de la mano contra el cristal mientras observaba el estacionamiento con solemne intensidad. Al 7º día, permitió que una enfermera le cortara el pelo largo sin sedarlo, aunque insistió en guardar un pequeño mechón que guardó cuidadosamente dentro de su conejito de peluche. Al 8º día, le dijo su primera frase completa a la doctora Mendoza. «Conté todos los días en la pared». Cuando le preguntaron cuántos días había contado, Danny guardó silencio tanto tiempo que la doctora Mendoza pensó que no respondería. Finalmente, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo, 1095, 3 años. Había llevado la cuenta durante 3 años, anotando cada día de su confinamiento con meticulosa precisión. La revelación sorprendió al equipo médico no solo por su desgarradora implicación, sino por la extraordinaria disciplina mental que demostró. A pesar del daño sufrido por Danny, su fuerza interior seguía siendo formidable.
A medida que avanzaba la investigación, la inspectora Herrera hizo un descubrimiento que arrojó nueva luz sobre el aspecto más desconcertante del caso: cómo había participado Laura Solís, terapeuta ocupacional capacitada para reconocer y denunciar el abuso, en el confinamiento de su propio hijo. La respuesta surgió del expediente personal de Laura en el hospital universitario, que contenía documentación de un incidente laboral ocurrido 8 meses antes. Un compañero había visto a Laura llorando en el armario de suministros y reportó su angustia emocional a la gerencia. Durante la reunión posterior con su supervisor, Laura mostró signos de depresión severa y mencionó dificultades en casa, pero se negó a dar más detalles ni a aceptar la ayuda ofrecida. El hospital le concedió una baja por bienestar de 3 días y le exigió una autorización psicológica antes de reincorporarse al trabajo. Esta autorización la obtuvo de un terapeuta que posteriormente admitió haber visto a Laura solo una vez y desconocer su situación familiar. Esta información, sumada al testimonio de Valeria sobre el deterioro mental de su madre, apuntaba a una mujer atrapada en una espiral de desesperación y complicidad de la que no veía salida. Como señaló la inspectora Herrera en su informe, la señora Solís parece haber compartimentado su vida al extremo, manteniendo su identidad profesional como cuidadora mientras participaba simultáneamente en el descuido de su propio hijo. Esta división psicológica le permitió funcionar, pero a un costo devastador, tanto para ella como para Dani. La tragedia de la familia Solís continuó desarrollándose en titulares y tribunales, en sesiones de terapia y hogares de acogida, en foros comunitarios y debates sobre políticas. Pero quizás en ningún otro lugar fue más evidente que en la habitación de Dani en el hospital. La noche de su 12º día de libertad, cuando la enfermera de noche lo encontró de pie junto a la ventana, con su conejito de peluche apretado contra el pecho, contemplando las estrellas por primera vez en su vida. Grande, fue todo lo que dijo cuando ella le preguntó qué estaba pensando. Pero en esa sola palabra se escondía la enormidad de lo que le habían arrebatado y la inmensidad de posibilidades que ahora se abría ante él. Un mundo más allá de los barrotes, más allá de las tablas, más allá de los límites artificiales que habían confinado su cuerpo pero nunca habían aprisionado por completo su espíritu. Una carpeta manila aterrizó en el escritorio de la fiscal Gabriela Luna con un golpe sordo, sumándose a la imponente pila de expedientes que competían por su atención. Pero esta carpeta en particular, etiquetada simplemente como Solís, la había mantenido despierta durante noches enteras, pues su contenido ponía a prueba sus 20 años de carrera procesando casos de abuso infantil. Lo que inicialmente parecía un caso sencillo de monstruosidad parental se había convertido en algo mucho más complejo, dejándola cuestionando no solo los cargos apropiados, sino la naturaleza misma de la justicia, en un caso donde cada respuesta generaba más preguntas. «Recibimos los resultados de las evaluaciones psicológicas», dijo el asistente del fiscal, Alejandro Flores, quien había dejado la carpeta sobre su escritorio. «Querrá revisar esto antes de la audiencia de declaración de culpabilidad de mañana». Luna abrió el expediente y comenzó a leer la evaluación psicológica ordenada por el tribunal para Laura Solís. El lenguaje clínico no pudo ocultar la sorpresa que contenía. El sujeto presenta un trastorno de estrés postraumático complejo, compatible con abuso institucional infantil, agravado por un trauma secundario derivado de la exposición profesional al sufrimiento infantil y exacerbado por el agotamiento del cuidador. La evidencia sugiere episodios disociativos graves durante periodos de estrés agudo, con fragmentación de la memoria y el razonamiento moral durante estos estados. En español, por favor, dijo Luna mirando a su colega. Laura Solís sufrió graves abusos de niña en un reformatorio religioso, explicó Flores. El psicólogo encontró registros que confirmaban que pasó 4 años, de los 8 a los 12, en un centro que posteriormente fue clausurado por usar el aislamiento como castigo, el mismo castigo que posteriormente le infligió a su propio hijo. Luna se relajó asimilando las implicaciones. El ciclo del abuso. Ella recreó su propio trauma. Y empeora, continuó Flores, pasando página. Ricardo Solís tiene una historia similar. Institución diferente, mismas tácticas. Se conocieron en un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso infantil institucional hace 17 años. Según sus declaraciones, ambos creían que la experiencia compartida les ayudaría a romper el ciclo. En cambio, la repitieron, terminó Luna. Bajo presión recurrieron a los mismos métodos que se emplearon contra ellos. El descubrimiento conmocionó a la fiscalía, obligándola a reconsiderar su enfoque. No excusaba las acciones de los Solís, pero las situaba en un contexto que complicaba la narrativa de la simple maldad. No eran padres que hubieran ideado el confinamiento como una forma novedosa de tortura. Eran personas dañadas que, bajo estrés extremo y sin apoyo, habían recurrido a las terribles soluciones que una vez se les aplicaron.
Para complicar aún más las cosas, los investigadores descubrieron el rastro financiero. Ricardo y Laura habían gastado más de 3,000,000 de pesos en diversas terapias y tratamientos para Dani antes de que su confinamiento empezara, agotando sus ahorros, refinanciando su vivienda 2 veces y finalmente declarándose en bancarrota cuando las facturas médicas los abrumaron. Los registros mostraban un patrón de solicitudes cada vez más desesperadas a compañías de seguros, agencias estatales y organizaciones sin fines de lucro. Todo documentado con minucioso detalle por Ricardo, cuya experiencia administrativa le había enseñado a llevar un registro de cada rechazo, cada puesto en lista de espera, cada llamada prometida que nunca llegó. Lo intentaron, observó la inspectora Herrera durante una reunión de revisión del caso. Durante 3 años intentaron todo lo que tenían a su alcance. Luego se derrumbaron moral, psicológica y financieramente. Y cuando se derrumbaron, recurrieron al único modelo que conocían de su infancia. La revelación más impactante provino del diario personal de Laura, descubierto bajo las tablas del suelo del armario del dormitorio principal. Las entradas abarcan todo el periodo del confinamiento de Dani, documentando la gradual rendición de Laura a lo que ella llamó la solución impensable. Las primeras entradas mostraron una férrea resistencia a la sugerencia inicial de Ricardo de confinamiento temporal, seguida de una aceptación reticente a breves periodos de calma, que luego se extendieron al confinamiento nocturno. Las entradas posteriores revelaron a una mujer que se distanciaba de la insoportable realidad, escribiendo sobre sí misma en tercera persona mientras describía estar sentada frente a la jaula de Dani por la noche, leyéndole cuentos mientras Ricardo trabajaba en turnos nocturnos. 18 de septiembre. Laura sabe que lo que está pasando está mal, decía una entrada. Pero la terapeuta Solís le explica que a veces la contención es necesaria para comportamientos extremos. Laura llora, pero la terapeuta Solís administra medicación y mantiene el plan de tratamiento. Laura es débil. La terapeuta Solís está haciendo lo necesario. Esta división psicológica explicaba cómo una terapeuta ocupacional capacitada podía separar su ética profesional de su vida familiar, creando identidades separadas para contener la insoportable contradicción. No era una defensa legal, pero ofrecía una ventana a cómo la gente común podía causar un daño extraordinario mientras se decía mentiras necesarias. Mientras se desarrollaban las complejidades legales, el caso de Dani había catalizado cambios inesperados en el Hospital Universitario de Monterrey. La doctora Patricia Navarro, perturbada por lo que había presenciado en el caso, convocó una reunión de emergencia del Comité de Bienestar Infantil del hospital. Tuvimos 6 puntos de contacto con esta familia durante 3 años, les dijo a los profesionales médicos allí reunidos, mostrando una cronología en la pantalla de la sala de conferencias. 6 oportunidades para identificar qué le estaba sucediendo a Dani Solís. Y las perdimos todas. Los registros hospitalarios revelaban una historia contundente de fracaso institucional. Dani había sido llevado a urgencias 2 veces por lesiones que, en retrospectiva, ocurrieron durante intentos de fuga. Había asistido a 3 citas de evaluación con especialistas que notaron su creciente retraimiento, pero lo atribuyeron a su autismo, en lugar de investigar más a fondo. Lo más inquietante fue que uno de los colegas de Laura expresó su preocupación por su estado emocional, pero la evaluación de bienestar resultante se centró únicamente en la capacidad de Laura para realizar su trabajo, no en el bienestar de sus hijos. Hicimos la vista gorda, concluyó la doctora Navarro, porque era más fácil creer que un colega profesional de la salud estaba afrontando la situación adecuadamente que imaginar la alternativa. Debido a nuestra ceguera voluntaria, un niño sufrió innecesariamente durante años. Necesitamos un cambio sistémico, no solo expresiones de arrepentimiento. Los protocolos resultantes, denominados estándares Dani, exigieron nuevos procedimientos de detección para niños en riesgo, independientemente de la profesión o la aparente competencia de sus padres. Lo que comenzó como una iniciativa hospitalaria pronto se extendió a escuelas, servicios sociales y, finalmente, a debates sobre políticas a nivel estatal, a medida que el caso Solís se convirtió en un punto de encuentro para los defensores de la reforma. La respuesta comunitaria también continuó evolucionando. La indignación inicial se había matizado a medida que se hacían públicos los detalles del caso. Una coalición de padres de niños con discapacidad organizó una recaudación de fondos para la atención continua de Dani, a la vez que abogaba por los servicios de apoyo que podrían haber evitado su abuso. El evento, celebrado en el Parque Fundidora, atrajo a cientos de participantes que lucían lazos verdes con la leyenda "Nunca más" en un lado y "Apoyar a las familias" en el otro, una representación visual de los imperativos duales que habían surgido tras la tragedia. Entre los asistentes se encontraba Valeria Solís, quien se había convertido en una voz inesperada a favor de la reforma de los sistemas que le habían fallado a su hermano.
A pesar de su juventud, o quizás precisamente por ella, su lúcida evaluación de la culpabilidad de sus padres y la complicidad de la sociedad resonó en personas de todos los ámbitos políticos y sociales. No quiero que nadie olvide lo que mis padres le hicieron a Dani, le dijo a un documentalista que la contactó en el evento. Estuvo mal y merecen consecuencias, pero tampoco quiero que nadie olvide lo que pasó antes de la jaula. Las 27 llamadas a nuestra aseguradora. Las 11 agencias con listas de espera interminables. El distrito escolar que dijo que no contaba con los recursos necesarios para atender las necesidades de Dani. Mis padres cometieron el crimen, pero tuvieron muchos cómplices. La defensa de Valeria había llamado la atención de organizaciones nacionales que vieron en su historia un poderoso testimonio de los fracasos en cascada que con demasiada frecuencia precedían a los casos de abuso infantil. Un vídeo de ella hablando en una audiencia legislativa estatal se había vuelto viral, en particular el momento en que se dirigió directamente a los legisladores. Están buscando monstruos porque los monstruos son fáciles de condenar. Pero este sistema crea monstruos de personas comunes que empiezan queriendo hacer lo correcto por sus hijos. Si quieren prevenir el próximo caso de Dani Solís, dejen de esperar a padres perfectos y empiecen a construir sistemas que apoyen a los imperfectos. Mientras tanto, el propio Dani continuó su lento camino hacia la recuperación. Tras 3 semanas en el hospital, lo trasladaron al Centro Infantil Amanecer, un centro de tratamiento residencial especializado para niños traumatizados. La transición no fue fácil. El mayor espacio y la libertad del centro, concebidos con fines terapéuticos, abrumaron inicialmente a Dani, cuyo mundo había estado confinado en un recinto de 3 por 3,6 metros durante 3 años. La doctora Adriana Ponce, la nueva terapeuta principal de Dani, documentó su progreso a través de etapas de reintegración cuidadosamente estructuradas. Primero, estableciendo una rutina predecible en una habitación pequeña y cómoda donde Dani se sentía seguro. Y luego, gradualmente, introduciéndolo a espacios cada vez más amplios, siempre con la opción de retirarse a su habitación segura cuando se sentía abrumado. La fisioterapia le ayudó a recuperar fuerza y coordinación, mientras que la terapia de integración sensorial abordó tanto sus sensibilidades relacionadas con el autismo como la nueva hipersensibilidad desarrollada durante su confinamiento. Dani presenta desafíos únicos, observó la doctora Ponce en su evaluación de la 3ª semana. Su condición neurológica no puede separarse por completo de sus respuestas al trauma, lo que crea una interacción compleja que los enfoques terapéuticos estándar no logran abordar adecuadamente. Sin embargo, demuestra una resiliencia notable y una capacidad cada vez mayor para comunicar sus necesidades y experiencias, especialmente a través de la arteterapia. De hecho, los dibujos de Dani se habían convertido en una ventana crucial a su mundo interior. Sus primeras piezas mostraban solo espacios reducidos y cerrados, llenos de garabatos oscuros. Poco a poco, empezaron a aparecer ventanas en los dibujos, primero como pequeños cuadrados, luego como rectángulos más grandes que dejaban entrar los rayos de luz. Para la 7ª semana, su arte incluía representaciones rudimentarias pero reconocibles del jardín del centro, donde el mismo se representaba como una pequeña figura que daba pasos tentativos al otro lado de la puerta. El avance más significativo se produjo durante una visita supervisada con su hermana Camila, el primer contacto familiar aprobado por el equipo de tratamiento de Dani. Las preocupaciones iniciales sobre posibles desencadenantes del trauma resultaron infundadas. Dani la reconoció de inmediato y, para sorpresa de todos, inició el contacto físico al tomar la mano de Camila. Los hermanos se sentaron juntos durante 40 minutos, comunicándose en un lenguaje privado de gestos y palabras sueltas que los terapeutas observadores solo pudieron entender parcialmente. «¿Recuerda nuestro apretón de mano secreto?», explicó Camila después, mostrando la elaborada secuencia que habían creado años atrás. Y preguntó por Luna, nuestro gato. Pensó que Luna también podría estar en una jaula. Este atisbo de la conexión duradera de Dani con su familia complicó las ya difíciles decisiones que enfrentaba el tribunal sobre el futuro de los Solís. A medida que el caso penal avanzaba hacia su resolución, el Tribunal de Familia se enfrentó a preguntas paralelas sobre qué conjunto de relaciones sería más beneficioso para la recuperación a largo plazo de Dani. La ruptura completa de las relaciones familiares podría protegerlo de mayores daños, pero constituiría otra pérdida profunda para un niño que ya había perdido demasiado. Estas preguntas cobraron nueva urgencia cuando Ricardo Solís tomó una decisión impactante 2 días antes de su audiencia de declaración de culpabilidad. En contra del consejo de su abogado, presentó una carta manuscrita al tribunal rechazando el acuerdo de culpabilidad que habría reducido sus cargos a cambio de declarar contra Laura. La carta,
publicada posteriormente como parte del registro público, reveló a un hombre que finalmente enfrentaba el horror de sus acciones sin rodeos ni excusas. He pasado meses intentando explicar por qué encarcelamos a nuestro hijo, escribió. He mencionado su comportamiento, nuestra situación económica, la falta de servicios de apoyo y mi propio historial de abusos. Si bien estos factores propiciaron nuestro delito, no lo causaron. La causa fue mi incapacidad como padre para reconocer la humanidad de mi hijo cuando era inoportuno y exigente. Construí esa jaula con mis propias manos. Elegí ver a mi hijo como un problema en lugar de como una persona. Cualquier sentencia que imponga el tribunal no podrá compararse con la que me he impuesto a mí mismo, consciente de que traicioné al niño que más dependía de mí. No agravaré la traición culpando a mi esposa, quien le falló a Dani, pero a quien yo le fallé primero al insistir en una solución que violaba todo lo que ella alguna vez representó como terapeuta y madre. La carta transformó el proceso legal. En lugar de los acuerdos de culpabilidad previstos, tanto Ricardo como Laura Solís se declararon culpables para reducir los cargos de negligencia infantil y privación ilegal de la libertad, mientras que la Fiscalía retiró los cargos más graves de abuso infantil y tortura, que habrían conllevado penas de prisión obligatorias de 15 años a cadena perpetua. La inusual resolución, que incluyó 5 años de libertad condicional, tratamiento psicológico obligatorio, servicio comunitario y defensa de niños con necesidades especiales y la prohibición de por vida del contacto sin supervisión con menores, reflejó la singular situación del caso en la intersección de la criminalidad y la salud mental, la responsabilidad personal y el fracaso sistémico. No todos aceptaron este resultado como justicia. Los manifestantes frente al juzgado portaban pancartas denunciando el trato especial que se les daba a los abusadores de menores de clase media. Las páginas editoriales debatieron si la resolución representaba justicia compasiva o una indulgencia desmedida. Expertos legales cuestionaron el precedente que sentó para futuros casos que involucraran a perpetradores traumatizados. Sin embargo, para quienes estaban más al tanto del caso, los inspectores, médicos, terapeutas y trabajadores sociales que se habían sumergido en la compleja realidad de la familia Solís, el resultado reconoció lo que se había vuelto cada vez más evidente. Este caso desafió cualquier clasificación simple. Se encuentra en la incómoda zona gris donde personas buenas cometen actos terribles, donde las víctimas se convierten en perpetradores y donde la justicia exige más que el simple castigo. Como explicó la jueza Rivas en su declaración de sentencia inusualmente detallada, el tribunal no puede reparar el daño sufrido por Dani Solís. Ninguna sentencia puede devolverle los 3 años de confinamiento ni sanar las heridas psicológicas sufridas durante ese tiempo. Lo que el tribunal puede hacer es elaborar una resolución que obligue a sus padres a rendir cuentas, reconociendo al mismo tiempo las circunstancias extraordinarias que contribuyeron a su desmoronamiento moral. Más importante aún, esta resolución sirve al interés público general al utilizar esta tragedia como catalizador de los cambios sistémicos necesarios para prevenir casos similares en el futuro. Las palabras de la jueza resonaron más allá de la sala del tribunal, desafiando a las comunidades e instituciones a reconocer su responsabilidad colectiva con niños como Dani, no solo para rescatarlos tras el abuso, sino también para apoyar a las familias antes de que lleguen al límite. De esta manera, el caso, que comenzó como una historia impactante de crueldad individual, se convirtió en una poderosa denuncia de la indiferencia social y un llamado a la transformación que trascendió el destino de cualquier familia. Habían pasado 8 meses desde el día en que Dani Solís fue descubierto en su prisión casera. El fraccionamiento de Monterrey, que antes bullía con furgonetas de noticias y desconocidos boquiabiertos, había regresado a su engañosa tranquilidad. La casa de los Solís ahora estaba vacía, con un discreto cartel de «Se vende en el jardín delantero». Un silencioso recordatorio de la tragedia que se había desatado tras su fachada habitual. La familia que una vez vivió allí se había dispersado como hojas en una tormenta. Ricardo y Laura, a apartamentos separados en la ciudad, donde asistían a sesiones de terapia ordenadas por el tribunal 3 veces por semana. Mateo, a un hogar de acogida especializado en adolescentes con trauma familiar. Camila, a un centro especializado para niños con autismo. Valeria regresó a casa de su tía, donde terminaba el último año de preparatoria con una resiliencia notable. Y Dani Solís, se había convertido en una leyenda en la comunidad de salud mental pediátrica. El niño que contó 1,095 días de cautiverio sin perder el contacto con la realidad. El niño cuyo caso impulsó una docena de reformas políticas y una auditoría estatal de los servicios para familias con niños con discapacidad. Pero más allá de los titulares y los estudios de caso, más allá de las audiencias legislativas donde su nombre se mencionaba con solemne gravedad, Dani se dedicaba a la silenciosa y ardua labor de recuperar su infancia día a día. Mírame,
Doctora Cristina, gritó Dani desde lo alto de una pequeña estructura para escalar en el patio de recreo del centro Amanecer. Soy tan alto como el cielo. La doctora Cristina Mendoza se protegió los ojos del sol matutino, sonriendo al niño de 7 años, cuyo progreso en los últimos meses había desafiado toda probabilidad estadística. Claro que sí, Dani. ¿Qué se siente ahí arriba? Dani lo consideró con profunda reflexión. Respondió a todas las preguntas, su rostro se arrugó por la concentración. Grande, declaró finalmente. Y ya no da miedo. Ya no da miedo. 3 simples palabras que representaban meses de minucioso trabajo de desensibilización. Innumerables pacientes experimentando con rabietas y victorias graduales en la lucha de Dani contra la agorafobia que inicialmente le había aterrado en los espacios abiertos. La doctora Mendoza se apuntó mentalmente este hito en su informe diario. Otra prueba de que los niños, incluso aquellos que han sufrido lo insoportable, poseen una capacidad de recuperación notable cuando reciben el apoyo adecuado. La sesión en el patio de recreo se vio interrumpida por la llegada de Clara y Pablo Montes, los padres de acogida que habían estado trabajando con Dani durante los últimos 3 meses. Ambos profesionales de la educación especial de 50 y pocos años, los Montes se habían comprometido inicialmente a brindar cuidado temporal mientras Dani continuaba su tratamiento en Amanecer. Pero como muchos de los que entraron en la órbita de Dani, se sintieron profundamente transformados por su conexión con el niño de mirada solemne que afrontaba la vida con una determinación extraordinaria. Ahí está nuestro campeón de escalada, llamó Clara, y su cálida voz resonó por todo el patio. El rostro de Dani se iluminó con una sonrisa que aún les parecía milagrosa a quienes lo conocieron en sus primeros días en el centro. Una genuina expresión de alegría que una vez pareció extinguida para siempre. Señorita Clara, señor Pablo, mírame bajar por el tobogán gigante. Los Montes observaban con la particular mezcla de orgullo y vigilancia que caracterizaba su relación con Dani, listos para celebrar su independencia, pero atentos a las señales de angustia que aún podían surgir sin previo aviso. Hoy, sin embargo, Dani se movía por el parque infantil con creciente confianza y sus movimientos se volvían más fluidos con cada semana que pasaba. Su fisioterapia le ayudó a recuperarse de años de confinamiento. La doctora Ponce quiere vernos a las 11, Pablo le recordó a su esposa en voz baja mientras observaban a Dani jugar. Creo que se trata del plan de permanencia. Clara asintió, sin apartar la vista de Dani. Me he estado preparando de todas formas. Si está listo para la transición a la reunificación con sus hermanos, lo apoyaremos. De lo contrario, dejó la frase sin terminar entre ellos, sin querer expresar la esperanza que había crecido en sus corazones de que Dani se convirtiera en un miembro permanente de la familia. La cuestión de la internación a largo plazo de Dani se había vuelto cada vez más compleja a medida que avanzaba su tratamiento. La suposición inicial de que eventualmente se reuniría con sus hermanos en un hogar de acogida con su tía se había visto complicada por varios factores. La limitada capacidad de la tía para atender las necesidades especiales de Dani y el descubrimiento de que Dani aún experimentaba mucha ansiedad al recordar su hogar familiar. Y lo más significativo, el profundo apego que había desarrollado con los Montes, quienes le ofrecieron la atención constante y adaptada al trauma que necesitaba. A las 11 en punto, los Montes se sentaron frente a la doctora Adriana Ponce en su luminoso consultorio, mientras Dani asistía a su sesión habitual de musicoterapia al final del pasillo. La directora clínica del centro no los mantuvo en vilo. El equipo de tratamiento ha llegado a una recomendación unánime, comenzó la doctora Ponce con un tono profesional pero cálido. Creemos que lo mejor para Dani sería que se quedara con ustedes de forma permanente, con visitas estructuradas a sus hermanos que irían aumentando gradualmente a medida que progresa. Clara tomó la mano de Pablo y la apretó con fuerza mientras la doctora Ponce continuaba. Esto no es un reflejo de su familia biológica, que ha demostrado un compromiso genuino con su bienestar. Es simplemente un reconocimiento de que las necesidades de Dani son excepcionalmente específicas. Necesita cuidadores con conocimientos profesionales sobre autismo y trauma, rutinas constantes que no se vean interrumpidas por circunstancias cambiantes y, francamente, el vínculo único que ha forjado con ustedes. Cuando le preguntamos a Dani dónde se siente más seguro, mencionó la casa del señor Pablo y la señora Clara sin dudarlo. La posibilidad de la adopción había rondado la mente de los Montes durante semanas, pero escuchar que se proponía como recomendación formal les trajo alivio y un profundo sentido de responsabilidad. ¿Y sus padres?, preguntó Pablo. ¿Cuál es su postura al respecto? La expresión de la doctora Ponce se suavizó. Ese es el acontecimiento más sorprendente. Tanto Ricardo como Laura Solís han renunciado voluntariamente a sus derechos parentales.
Su declaración, y cito directamente del expediente judicial, fue que Danny merecía unos padres que pudieran verlo con claridad, sin que las sombras del pasado oscurecieran su verdadero yo. Los Montes asimilaron esta información en silencio, comprendiendo la compleja mezcla de remordimiento, autoconciencia y amor que debió haber motivado tal decisión. A pesar de todo el daño que le habían infligido, los padres de Danny finalmente tomaron una decisión centrada en sus necesidades, en lugar de las suyas propias, quizás el primer acto verdaderamente paternal que habían logrado en años. Hay una cosa más, añadió la doctora Ponce tomando una carpeta de su escritorio. Valeria Solís, la hermana mayor de Danny, me pidió que les diera esto. Dentro de la carpeta había una carta escrita a mano. La cuidada caligrafía delataba la juventud de la escritora, a pesar de la madurez de los sentimientos expresados. Estimado señor y señora Montes, aún no me conocen, pero soy la hermana mayor de Danny. La doctora Ponce me dijo que podrían convertirse en la familia definitiva de Danny y quería decirles que eso me alegra, no me entristece. Algunos podrían pensar que debería estar triste porque Danny no quiere venir a vivir con nosotros, pero he aprendido que amar a alguien significa desearle lo mejor, incluso cuando es difícil. Danny necesita a alguien que comprenda tanto su autismo como lo que le ocurrió. Necesita personas que nunca lo vieron en esa jaula, que no recuerden a nuestros padres como eran antes, que puedan darle un nuevo comienzo. Por todo lo que me ha dicho la doctora Ponce, ustedes son esas personas. Incluyo algunas fotos de Danny de antes, cuando era pequeño y seguía feliz en casa. Pensé que les gustaría ver al Danny que conocimos, el que amaba dar vueltas hasta marearse, el que se sabía todos los nombres de los dinosaurios, el que solo comía comida amarilla o blanca. Ese Danny sigue ahí dentro, en algún lugar, y les agradezco mucho que lo estén ayudando a encontrar el camino de regreso. Solo les pido que nos permitan a mí y a mis hermanos seguir formando parte de su vida. No fuimos nosotros quienes le fallamos, y nunca dejamos de amarlo. Incluso cuando no pudimos salvarlo. Mateo aún conserva el superhéroe de juguete que era el favorito de Danny, esperando devolvérselo algún día. Camila todavía canta la canción especial que le compuso cuando le costaba dormir. Tenemos pedazos del corazón de Danny y queremos devolvérselos cuando esté listo. Gracias por amar a mi hermano. Valeria Solís. Junto con la carta había fotografías que mostraban la vida anterior de Danny. Un niño pequeño regordete riendo en una piscina. Un niño de preescolar serio ordenando meticulosamente los carritos de juguete por color. Una versión más joven de Danny, entre sus hermanos en lo que parecía una celebración de cumpleaños, con el rostro iluminado de simple alegría. Es una joven extraordinaria, dijo la doctora Ponce en voz baja mientras los Montes estudiaban las fotos. Todos los hermanos de Danny están en su camino. Su resiliencia ante todo lo sucedido es una lección de humildad. Los Montes asintieron, ya componiendo mentalmente la carta que le escribirían a Valeria, prometiéndole que su hermano sería amado incondicionalmente, que su historia sería honrada en lugar de borrada y que los hermanos que nunca habían dejado de amarlo siempre tendrían un lugar en su vida. Esa misma tarde, en una sala luminosa y decorada con dibujos infantiles, parte del esfuerzo de la jueza Teresa Orozco por hacer el tribunal de familia menos intimidante, comenzaron los procedimientos formales para designar a los Montes como tutores legales de Danny, el primer paso de lo que eventualmente se convertiría en una adopción. La audiencia fue intencionalmente pequeña, a la que asistieron solo las personas directamente involucradas en el cuidado de Danny, con una adición notable. Valeria Solís había recibido un permiso especial para asistir como defensora de los hermanos de Danny. Cuando Danny entró en la sala de la mano de Clara Montes, su mirada se fijó de inmediato en su hermana sentada en primera fila. Por un instante se quedó paralizado, con el pasado y el presente chocando en su aún frágil mente. La sala contuvo la respiración, esperando a ver si este reencuentro causaría angustia. Entonces Danny habló, su voz baja pero clara en el silencio de la sala. Valeria tiene el pelo rubio, como el sol. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas al asentir. Así es, Danny, tal como lo recordabas. Algo se despertó en Danny, una conexión con su pasado que se sentía segura en lugar de amenazante. Con pasos cuidadosos se acercó a su hermana, estudiando su rostro con la intensa concentración característica tanto de su autismo como de su cautela, adquirida con tanto esfuerzo, sobre las relaciones humanas. Conté todos los días, le dijo solemnemente, en la pared. Lo sé, amigo, respondió Valeria con la voz quebrada. Fuiste muy valiente. Valiente no, la corrigió Danny con inesperada firmeza. Solo esperando. Esperando a que se abriera la puerta. El simple intercambio contenía un profundo reconocimiento del trauma, de la supervivencia, de una historia compartida demasiado profunda para ser expresada adecuadamente con palabras adultas.
Los procedimientos judiciales subsiguientes, con su terminología legal formal y sus requisitos procesales, parecieron casi secundarios a este momento de auténtica conexión entre dos niños que habían soportado lo inimaginable y emergieron con su capacidad de amar intacta. Con la llegada del verano, la vida de Danny se acomodó en nuevos patrones en Casa de los Montes. Las pesadillas que inicialmente lo atormentaban se hicieron menos frecuentes. Las conductas compulsivas que había desarrollado durante su confinamiento, acaparar comida, marcar el tiempo y estar extremadamente alerta ante puertas y ventanas, se fueron suavizando gradualmente a medida que su cuerpo y su mente aceptaban que la seguridad ya no era temporal. Empezó a asistir a un programa educativo especializado 3 mañanas a la semana, donde forjó sus primeras amistades provisionales con otros niños que aceptaban sus diferencias sin cuestionarlas. Lo más significativo es que Danny empezó a hablar de su experiencia de la forma fragmentaria pero reveladora con la que los niños procesan el trauma. La jaula era mala, decía a veces, a menudo al cambiar de actividad o al acostarse por la noche, momentos en que las fronteras psicológicas entre el pasado y el presente se desdibujaban temporalmente. Pero contar era bueno. Contar significaba algún día. Estos atisbos de la experiencia interna de Danny ayudaron a su equipo terapéutico a perfeccionar sus enfoques. Llegaron a comprender que el elaborado sistema de conteo que había desarrollado, arañando las paredes, registrando los días y manteniendo calendarios mentales, no había sido solo una forma de marcar el tiempo, sino una forma de resistencia psicológica, una negativa a renunciar a su idea de un futuro más allá del confinamiento. Esta comprensión inspiró nuevas técnicas terapéuticas que se basaron en la extraordinaria capacidad de Danny para la paciencia y el reconocimiento de patrones, transformando lo que habían sido mecanismos de supervivencia en fortalezas. Mientras tanto, los montes transformaron su hogar y sus vidas para adaptarse a las necesidades únicas de Danny. Instalaron iluminación especial que se podía ajustar para evitar la sobrecarga sensorial. Crearon horarios visuales que hicieron que las rutinas diarias fueran predecibles y transparentes. Aprendieron a reconocer las señales sutiles que precedían a las crisis y desarrollaron estrategias para ayudar a Danny a regular sus emociones antes de que lo abrumaran. Y lo más importante, respetaron su autonomía en todos los aspectos, siempre preguntando antes de entrar en su habitación, nunca forzando el afecto físico y ofreciéndole opciones siempre que fuera posible para contrarrestar los años en los que no tuvo control sobre sus circunstancias. No intentamos borrar lo que le pasó, explicó Clara en un grupo de apoyo para padres de niños traumatizados. Eso sería otra forma de confinamiento, encerrar su experiencia como si fuera demasiado terrible para reconocerla. En cambio, intentamos ayudarlo a integrarla en su comprensión de sí mismo. Sí, era el niño enjaulado, pero también es el niño que contaba los días, que mantenía a salvo a su conejito de peluche, que recordaba el cabello rubio de su hermana como un rayo de sol durante años de aislamiento. Sobrevivió no solo a pesar de su autismo, sino posiblemente gracias a su capacidad para encontrar patrones, para crear orden en el caos, para encontrar consuelo en la repetición. Queremos que sepa que cada parte de su historia importa, incluso los capítulos más oscuros. Esta filosofía se extendió a la relación de Danny con sus hermanos, que se nutrió cuidadosamente mediante visitas regulares. Mateo, ahora de 15 años, llevaba sus videojuegos para compartir durante sus visitas mensuales, mostrando una paciencia extraordinaria mientras le enseñaba a Danny los controles sencillos y celebraba cada pequeño logro. Camila, de 9 años, quien había progresado excepcionalmente en su propia práctica especializada, trajo dibujos cuidadosamente dibujados para la habitación de Danny y compartió sus últimos intereses especiales con un entusiasmo contagioso. Y Valeria, quien ahora se preparaba para la universidad con becas obtenidas gracias a su trabajo de defensa, seguía siendo el vínculo más constante de Danny con su vida anterior, la guardiana de recuerdos que de otro modo se perderían. Los hermanos Solís estaban creando un nuevo tipo de constelación familiar, unida no por la proximidad diaria, sino por los vínculos inquebrantables forjados tanto en el amor como en las dificultades. Eran, como lo describió Valeria una vez, piezas de un rompecabezas que se rompieron, pero que encuentran nuevas maneras de encajar. En cuanto a Ricardo y Laura Solís, su viaje continuó por caminos separados pero paralelos. Liberados de las cargas inmediatas de la paternidad, pero no de la responsabilidad de sus actos, se concentraron en el tratamiento obligatorio con una intensidad que impresionó incluso a sus terapeutas. Inicialmente escépticos, Ricardo se unió a un grupo de apoyo para padres de niños con necesidades especiales donde habló con total honestidad sobre sus fracasos y las señales de alerta que otros deberían reconocer en sí mismos. Laura, aprovechando su experiencia como terapeuta,
Comenzó a desarrollar materiales de capacitación para profesionales de la salud sobre cómo reconocer y denunciar el abuso familiar, especialmente en situaciones que involucran a niños con discapacidad. Ninguno buscó el perdón público ni intentó rehabilitar su imagen pública. En cambio, trabajaron discretamente dentro de los sistemas por los que antes se habían desenvuelto con tanta desesperación, identificando lagunas que podrían atrapar a otras familias en ciclos similares de aislamiento y desesperación. Su libertad condicional les impidió trabajar directamente con niños, pero encontraron otras maneras de canalizar su arrepentimiento hacia acciones significativas. Ricardo a través de la promoción de políticas, Laura a través de la formación profesional. La pregunta no es si merecemos redención, dijo Laura a su grupo de terapia casi un año después del rescate de Dani. No la merecemos. La pregunta es si podemos usar el resto de nuestras vidas para asegurar que ningún otro niño experimente lo que pasó Dani, que ningún otro padre se convierta en lo que nos convertimos nosotros. Eso no es redención. Es una restitución mínima. En una cálida tarde de septiembre, exactamente un año después de que Dani fuera descubierto en su jaula, un pequeño grupo se reunió en el patio trasero de los montes para una celebración tranquila. No se mencionó ningún aniversario ni hito, simplemente una parrillada con tacos que Dani comía solos, con la tortilla aparte, elotes que le encantaban por su predecible color amarillo, y un pastel helado porque todos coincidían en que el helado era el mejor invento de la historia de la humanidad. Al caer la tarde sobre la reunión, Pablo Montes sacó un pequeño telescopio y lo instaló en el patio. ¿Quién quiere mirar las estrellas?, preguntó. Dani, que había estado organizando cuidadosamente sus granos de elote en hileras precisas, levantó la vista con interés inmediato. Yo primero, dijo, dejando su plato y apresurándose hacia el telescopio. Pablo lo ayudó a ajustar su posición, mostrándole cómo cerrar un ojo y mirar por el ocular sin tocar el instrumento cuidadosamente alineado. Durante varios instantes, Dani guardó silencio, contemplando el cielo nocturno con una expresión de tal asombro que los adultos intercambiaron miradas por encima de su cabeza, cada uno sintiendo el peso del momento a su manera. Hay millones de ellas, explicó Pablo con dulzura, más estrellas de las que nadie podría contar. Dani reflexionó sobre ello, con el rostro solemne en la creciente oscuridad. Entonces sonrió, con una sonrisa plena y espontánea que transformó sus rasgos e iluminó algo esencial que había sobrevivido a 3 años de oscuridad. ¿Podría contarlas?, dijo con tranquila confianza. Soy muy bueno contando. Y en esa simple declaración, que no era ni una jactancia ni una defensa, sino una serena afirmación de su propia capacidad, todos los presentes oyeron la voz de un niño que no se había definido por lo que le hicieron, sino por lo que él había hecho en respuesta. Había contado, había esperado, había sobrevivido. La jaula que debía confinarlo había fracasado en su propósito esencial. Su espíritu, como las estrellas que ahora observaba con asombro, había permanecido inalcanzable, luminoso y resistente a la oscuridad.